Hola, ¿cómo les va? Esto es Núcleo, una conversación pública. Hoy con Carolina Subirá, médica, infectóloga y mucho más. Carolina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por recibirme y darme la oportunidad de venir hoy. Bueno, es un gusto. Estamos acá. Tu nombre, tu cara, es una cara tal vez que muchos la asocian directamente con la pandemia, con el COVID, con las infecciones. En un rato nos vas a contar un poco más sobre tu vida particular, sobre tu vida personal, pero vamos a empezar directamente con la medicina. Y la primera pregunta es, ¿por qué decidiste ser médica? Bueno, para llegar a ese punto nos tenemos que ir bastante más atrás. Yo sé que quiero hacer medicina desde que tengo aproximadamente 7, 8 años y eso no es muy habitual. No. Mi hermana, que es 4 años menor que yo, en ese momento tenía 2 años, estaba jugando, manejaba un triciclo, se cayó, hizo un corte, una herida cortante justamente en el mentón, se abrió la pera y hubo que llevarla al centro de atención primaria, ahí la evaluaron unos médicos y le tuvieron que hacer una sutura. Y yo estaba fascinada con toda esa situación que veía ahí en el centro de salud, la sala de urgencias, los médicos estaban ahí preparando la sutura. Y yo le dije a mi mamá, mamá, yo quiero hacer esto, mamá, yo quiero curar gente. Mi mamá me mira, 7 años, bueno, nena, podés hacer lo que vos quieras. A lo largo de mi vida, pasé de la primaria, llegué a la secundaria, yo seguía con mi idea de que quería hacer medicina. Y en ese momento, mitad de los 90 creo que fue, se estrena la película Epidemia, con René Russo, Morgan Freeman, Dustin Hoffman. Y yo veía cómo estos médicos científicos perseguían este supuestamente virus mutaba, lo que es una versión del ébola para las Hollywood. Y me pareció de vuelta extraordinario cómo ellos perseguían este virus a lo largo del mundo. Y yo dije, mamá, yo me voy a dedicar a eso. Sigo queriendo esto. Yo voy a buscar bichos. Ok. Y a lo largo de la secundaria seguí también con la misma idea de estudiar medicina, entré en el bachiller biológico y mi docente de biología, cuando estábamos en 5º año de la secundaria, nos dio todo lo que eran los materiales teóricos de primer año de la UNR de medicina. Y nos enseñaba justamente a leer, a resumir. Dije, fantástico, me encanta. Seguimos con la misma idea. ¿Nunca te dio impresión en ese episodio que eras chiquitita, por ejemplo, y tu hermana se cortó y la tenían que saturar? No, a mí siempre me dio curiosidad. Poco tiempo después también mi hermana se volvió a accidentar. Pobre tu hermana. Mi hermana era un vándalo. Se abrió el cuero cabelludo, se abrió el cráneo. Estaba jugando, se cayó sobre una lata, se abrió la cabeza y tenía exposición justamente de tejidos más profundos. Mi mamá vio eso, se desmayó. Y claro. Automáticamente se desmayó. Mi padre fue a asistir a mi madre y yo quedé al cuidado de mi hermana. ¿Eran chiquitas? Éramos chicas, sí, también ella tendría 3 y yo tendría 9 para 10. ¿Y qué hiciste? Y la ayudé, la curé hasta que pudimos de vuelta llevarla al centro de salud para asistirla. O sea, era algo como muy definido que tenías desde muy pequeña. Desde el principio me di cuenta que lo que yo quería era eso, era esa vocación de servicio de cuidar personas. Bien. Después transmutó en la carrera de medicina, las especialidades que elegí. Contanos sobre eso, la especialidad. Te dedicaste a infectología, ¿no? Un poco viene con lo que venís contando, ¿no? Que parecía generarte curiosidad, claro, pero ¿por qué lo hiciste? En más de 200 años me gusta la genealogía y la heráldica. Yo estuve haciendo todo el árbol genealógico. En 200 años no encontré nadie en mi grupo familiar que fuese médico. Teníamos artistas, músicos, docentes, todo un legado de docentes, educadores, pero nadie que hubiese hecho medicina. Y mi abuelo fue jefe de mantenimiento, se jubiló como jefe de mantenimiento del Hospital Centenario. Él siempre había visto pasar esos médicos de bata blanca y tenía la ilusión de que alguno de sus hijos le diese el gusto. Bueno, uno hizo carrera militar, el otro hizo ingeniería química, ese es mi papá. Pero ninguno de sus otros nietos había decidido hacer medicina, y ahí entré yo. ¿Averiguaste, o sea, estudiaste todo el árbol genealógico de tu familia? Sí. Descendemos de los Sotomayor. Tenemos un castillo en España. ¿En serio? Sí. Impresionante. La verdad, me gustó mucho todo ese trabajo. Y bueno, entré a
a la Facultad de Medicina, cumplí los 6 años, fui una de las primeras de mi comisión en recibirme y después dije, ¿y qué hacemos con esto? Claro, ¿a dónde vamos? Exacto. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque sin tener familia en la medicina, quien te guíe es un poco más difícil, tenés que hacerte vos mismo tu camino. Así que empecé a hacer guardias, mis primeras armas en contacto con el paciente y después entré a la especialización de clínica médica. Primer paso, 4 años. Sí. Terminados esos 4 años, yo estaba absolutamente determinada que iba a ser enfermedades infecciosas. Todavía tenía esa idea de la película de René Rousseau que buscaban el virus mutaba. Así que bueno, vamos a hacer enfermedades infecciosas. Vamos a cumplir el sueño. Vamos Exacto. atrás de nuestro sueño. Ok, 3 años más. Así que los 6 de medicina, 4 de clínica, 3 de infecto. Pero la infectología era solo la parte de infectología clínica. A mí me gustaba toda esta parte de epidemiología, de las estadísticas, de saber de dónde vienen los virus, las bacterias, los hongos, cómo se pueden transmitir, qué acciones se pueden tomar, no solamente en el consultorio, sino más a nivel poblacional. Lo que hacía justamente René Rousseau trabajando para el CDC, lo que hace en la Organización Mundial de la Salud. Así que es una maestría en epidemiología y salud pública. ¿Otros cuántos años más? Otros 2 añitos. ¿Te gusta estudiar? Siempre. Y desde ahí entonces nunca he parado. Nunca paré de estudiar. Y curiosamente con lo que es prevención y control de infecciones, epidemiología, infectología, me fui preparando para lo que después la pandemia requirió de mí. Claro. Ahora vamos a hablar sobre eso también, pero contanos cómo es el trabajo de una infectóloga. ¿Qué hace una infectóloga todos los días? Que por supuesto todos podamos entenderlo, ¿no? Con un lenguaje para los que no somos. Más de a pie, bien, perfecto. Por un lado tenés la parte asistencial, lo que es el consultorio. Todos vamos al médico, al consultorio por algún problema de salud, pero los infectólogos nos dedicamos a enfermedades infecciosas. Y están las bacterias, los virus, los hongos, los parásitos. Nos suelen venir casos de infecciones de piel, granitos con pus, forúnculos, personas con infecciones urinarias. Está toda la población de personas que viven con VIH desde hace 40 años, así que eso es una parte bastante grande de nuestro consultorio. También con la evolución en la medicina, cada vez hay más personas que requieren prótesis, marcapasos, prótesis de rodilla, de cadera, y desafortunadamente algunos de estos materiales externos al cuerpo pueden infectarse. Ahí entramos nosotros a tratar infecciones difíciles. Y después está toda la parte que se puede hacer en internación, con pacientes internados. Trabajamos mucho en equipo con los médicos clínicos, con los terapistas, con los traumatólogos, con los médicos que hacen trasplante de células, madre conocida como trasplante de médula. Esas personas tienen mucho riesgo de infectarse porque sus defensas están muy bajitas. Así que ahí tenemos un gran trabajo, pero somos un equipo. Nuestra coequiper fundamental es la enfermera en control de infecciones, que es una especialización de la enfermería. Y la enfermera en control de infecciones trabaja incansablemente en educar a los médicos, sobre todo a los residentes, médicos de formación, otros enfermeros, en cómo prevenir estas infecciones. Higiene de manos es una de las cosas fundamentales. Usar correctamente los antibióticos. Sabemos que en nuestro país hay una ley, desde el año pasado está vigente. Hay mucho que se está trabajando internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud acerca de concientizar el uso racional de los antibióticos, no ir a comprarlos al kiosco como si fuese un caramelo sin prescripción. ¿Cómo observas eso vos como médica? Preocupante. Hay mucho todavía para avanzar, hay otros países que lo tienen mejor resuelto. Creo que nosotros ya hemos dado un puntapié enorme como país latinoamericano en tener una ley en uso racional de antibióticos, pero creo que todavía nos queda mucho por trabajar. Hay otros países que miden esas bacterias en el agua de las cloacas. Ahí, por ejemplo, se mide en el agua de los desechos cloacales bacterias, virus. Así, por ejemplo, se detectó en Nueva York que había circulación del virus polio vacunal. Entonces creo que hay muchas iniciativas en el mundo que están vinculadas a infectología, a enfermedades infecciosas, a controlar estas infecciones. Y lo más lindo fue todo lo que se está haciendo desde OMS con el concepto de una salud. Y eso creo que realmente nos une a todos. ¿En qué sentido? Porque una salud habla de la salud animal, la salud humana y la salud del ecosistema, del medio ambiente, y cómo cada una de las cosas que nosotros hacemos impacta en ese círculo.
cómo los agroquímicos o pesticidas que se utilizan impactan en los vegetales que consumimos, cómo el tipo de alimentación que se le dan a los animales que después se utilizan para consumir su carne, y cómo justamente la salud del ser humano con el uso de antibióticos y el manejo de esas aguas servidas después caen al ecosistema, y ese agua que abrevan estos animales o que se usa para el riego de las plantas que comemos es una sola ¿Cómo afecta? cosa. ¿Y ya hay investigaciones específicas sobre esto que estás contando? Hay muchísimo sobre una salud, se han hecho congresos al respecto. Así que creo que la infectología, que empezó siendo algo muy muy chiquito, hoy en día es cada vez más grande, más abarcativo, y una especialidad muy interesante para estudiar. Se te nota, Carolina. Me apasiona. Sí, se te nota, no hay dudas. Recién hablabas un poco sobre esta concepción, ¿no? Y este concepto que se maneja ahora. Y hablamos de enfermedades endémicas o de infecciones endémicas. ¿Notás que hay una persistencia en los últimos años, ¿no? Para tratar, digamos, que persisten estas enfermedades y no se erradican rápidamente? Mira, a raíz de un capítulo de un libro que estoy escribiendo en este momento, una de las cosas que tuve que hacer es ir recorriendo la historia de las epidemias, desde que hay registros. Uh-huh. Y podemos realmente buscar las grandes epidemias en el mundo, la peste negra, la peste bubónica, lo que era la plaga, más allá del libro de Albert Camus. En su momento también la gripe española en 1918, después el COVID-19, después del VIH, la gripe aviar, el SARS, uh-huh. El MERS-CoV, que estuvo más que nada en Medio Oriente, ahora el SARS-CoV-2, que fue el COVID, y en el medio hubo un montón de otras cosas. Son epidemias, brotes de enfermedades viejas que reaparecen, o enfermedades nuevas, o modificaciones de esas enfermedades. Y hemos convivido con ellas a lo largo de la historia de la humanidad. En este momento estamos hablando en el Boletín Nacional de la crisis que tenemos en cuanto a la sífilis. Es una de las enfermedades más viejas de la historia. ¿Y qué pasa? De la humanidad. Hay momias de Egipto con chancros sifilíticos, así que con el día con gomas, con sífilis terciaria. Pero esto viene de 4.000 años antes de Cristo. Ya hay reportes de enfermedades infecciosas con las que el ser humano convive continuamente. ¿Pero hay un aumento? Nosotros estamos mejorando la forma en la que medimos. Bien. Ahora estamos más sensibilizados. Antes no teníamos tantas herramientas como tenemos en estos últimos años para medir e identificar. Así que tal vez ahora nos enteramos de cosas que antes no podíamos ver. Por un lado, se está sensibilizando también la forma en que se registran. Muchas cosas ocurrían y no se registraba. Ahora tenemos mejores registros, más datos, más números. Así que realmente hay más enfermedades, o las detectamos más, nos enteramos mejor. Ha cambiado la forma en la cual desde el 2020 hasta ahora la comunidad no médica está informada sobre enfermedades infecciosas, sobre información epidemiológica, sobre términos específicos que antes eran propios de la medicina, ahora están en boca de la comunidad. Recién hablabas de una de estas epidemias, y es nada más y nada menos que el COVID, la última pandemia. Te veíamos permanentemente hablar, contando prevenciones, partes y demás. ¿Fue el peor momento de tu carrera profesional, en el sentido de, a lo mejor, con más exigencia? Que nunca trabajé tanto como en esa época es una realidad. Uh-huh. Llegué a dormir 4 horas y trabajar 20. Me dormía a las 2 de la mañana y arrancaba de vuelta a las 6. Eso sostenido durante semanas, meses, puede resultar bastante pesado. Si bien estamos acostumbrados a un ritmo de trabajo intenso en medicina, a veces hacíamos guardias de 24, 36 horas, volvíamos a casa, dormíamos y íbamos a trabajar otra vez. Teníamos 20 años, éramos residentes. Otra energía. Claro, pero esta era una situación diferente. Sí, estábamos fundamentalmente desde lo emocional, te pregunto, ¿no? Sí, fueron situaciones límite, porque uno entra a medicina para estar al servicio de la comunidad, para curar personas, para devolverlas a la salud, devolverlas a su familia, sanos, vivos. El COVID, en un primer momento, teníamos tasas de mortalidad del 60%. No es habitual ver morir esa cantidad de personas en
poco tiempo. Saber que todos tus intentos son frustros y que al otro día el paciente por el que estás batallando no va a estar en esa cama y va a haber otro. Así que eso fue muy duro para nosotros. Fue muy duro ver morir colegas, ver morir compañeros de trabajo, personas con las que uno ha trabajado todos los días durante años. ¿Y cómo lo llevabas vos? Había que seguir. ¿Cómo? Teníamos que seguir. No era ese el momento justamente para detenernos a llorar sobre nuestros compañeros caídos. Era justamente por ellos que nos debíamos continuar. Había una tarea que cumplir. Así que eso por lo menos en mi caso, me hacía levantarme todos los días, seguir todos los días. Había un objetivo, teníamos un líder, ese líder nos inspiraba, en este caso era el doctor Villavicencio, y esa inspiración era justamente a seguir avanzando, que esto anticipábamos que tenía un final. ¿Eso lo sentían, lo sabían? Sí, lo que más te genera incertidumbre y ansiedad es no saber cuándo va a terminar. Exacto. Esto, la incertidumbre. Pero se veía, se vislumbraba que esto era un ciclo, como muchas otras enfermedades y epidemias a lo largo de la historia de la humanidad. Tienen un inicio y tienen un fin. Simplemente uno no sabe cuándo se va a producir. Y lo que a mí más me maravilló fue cómo, al tener un enemigo común, toda la humanidad aunó sus energías, sus intereses, la ciencia, su capacidad intelectual para desarrollar algo, que en este caso fueron las vacunas. Creo que eso fue lo más espectacular que me tocó vivir como médico, haber visto justamente esa concreción de toda la ciencia, todo el poder de la ciencia, lo que puede llegar a lograr cuando el objetivo es único y no hay intereses individuales que lo perturban, cuando todos tenían un único enemigo común, en este caso era el COVID, toda la humanidad tenía un único enemigo al que vencer. Y eso permitió que en tiempo récord, en menos de un año, hubiese vacunas y después tuviésemos medicamentos. Creo que eso es una de las cosas más importantes que me llevo, y haber podido justamente presenciar, más allá de participar durante el COVID-19. Sí, presenciarlo y participar de manera prácticamente completa, ¿no? 24 horas, 7 días de la semana. Sí, estuve 8 meses sin ver a mi abuela de casi 90 años, porque yo estaba en el epicentro del COVID, claro, de la provincia de Santa Fe, todo lo que era sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires. Lo tuve en enero de este año, aunque te parezca cómico, hilarante. Estuve 4 años, 20 horas trabajando con 100 pacientes con COVID por día, más todos los post-COVID que yo veía en el consultorio. Miles de pacientes con COVID. Y yo nunca me contagié. ¿Y este año? Me contagié en enero de este año haciendo consultorio. Estaba sentada y del solo hecho de estar sentada me faltaba el aire. Estaba así disneica. Dije, esto no es normal. Me acerco a la guardia, solamente caminar un par de metros adentro del sanatorio con barbijo. Digo, me falta el aire. No. Me ponen el saturómetro y no saturaba 99, 100 como debiera. Bajaba 96, 94 y yo digo, es el colmo. Claro. Es el colmo del infectólogo habiendo terminado la pandemia que me dé COVID en verano. Carolina, recién mencionabas el tema de la vacuna y me quedé pensando en eso también, porque, también hay, ¿qué les decís también hay una parte de la población que tiene críticas o que ha también expresado, cuestiones referidas a estar en contra, ¿no?, de esta vacuna? Hay movimientos, de hecho, que se han organizado en el mundo en relación a esto. ¿Qué les decís y qué pensás en relación? Bueno, que es todo un tema bastante álgido, lo que constituyen los grupos antivacunas y aquellos que están en el medio. Se llama vaccine hesitancy. Están ambivalentes. Y lo más importante para llegar a esos grupos es preguntarle cuál es la preocupación de ellos, por qué no se quieren vacunar y que ellos entiendan para qué nosotros se la estaríamos recomendando. Tienen un porqué, tienen un para qué. Y más que nada necesitan información. Y que yo les dé un montón de datos científicos duros y le hablen difícil para parecer yo inteligente, la verdad que no le sirve a nadie, ¿eh? Y es solo para alimentar ego. Lo importante es llevarles a ellos información para tomar una decisión dentro de la ley.
Él dice 1529, derecho del paciente. El paciente tiene derecho a elegir, el paciente tiene derecho a decidir qué es lo que quiere hacer y qué es lo que no quiere hacer. Nuestra función es darle las herramientas para tomar la decisión. En este caso, vacuna de COVID-19. Muchos les daba temor, salió muy rápido, nos están utilizando como conejillos de indias. Claro. Bien, son vacunas que salieron rápido, sí, pero están basadas en ciencia, en un mecanismo de acción ya conocido, ya desarrollado durante muchos años previamente. Uh-huh. Toda esa tecnología ya existía. Lo único que hubo que hacer es poner este virus en lugar de otro virus para el cual esa tecnología se estaba desarrollando, hacer un enroque. Obviamente eso hay que probarlo. Primero, ¿es seguro? Sí. Después de que se pase esas primeras partes de investigación de seguridad, recién vas a ver si es eficaz o efectivo, si es eficaz para prevenir COVID grave. Y ahí llegamos a las últimas fases donde se empezó a utilizar. Y como justamente esta vacuna era nueva, se educó a todo el personal de salud, que fue el primero en recibirla. Yo soy la segunda vacunada en la provincia de Santa Fe. ¿En serio? Sí. Se hizo todo un acto al respecto. El primero fue un médico clínico y la segunda fui yo. Mira. Creo que nos vacunaron a 5 personas porque cada vial eran para 5 dosis, así que habían elegido representantes justamente de la parte médica, bioquímicos, creo que había habido un anestesista, un terapista. Y nos vacunaron en un acto que fue el gobernador, la ministra de Salud, estaban todos los medios, en el Hospital Centenario. Me acuerdo de una rueda de prensa de como 80, 90 personas, mi brazo con la curita. Y estaban ahí todos preguntándonos por qué habíamos decidido vacunarnos, si teníamos miedo. Y qué podía decir yo de la vacuna, si le tenía confianza. Yo me acuerdo que le mostré el brazo y le digo, la tengo en el cuerpo, ¿qué más confianza te puedo dar de que creo en esto? Está en mi cuerpo, yo me pinché. Así que eso fue para mí lo principal, digamos, poner el cuerpo, creo en esto de tal manera de que lo puse dentro de mí, porque confío en ello. Y me preguntaron, obviamente todos, al otro día me dio síntomas, creo que Guille Brasca fue uno que me llamó. ¿Qué te pasó? Y me acuerdo que terminé de vacunarme, terminó el acto y nos llevamos con Asociación de Clínicas todas las vacunas para repartirlo, parecíamos Papá Noel. Teníamos una camioneta con una parte trasera bastante grande y estábamos repartiendo las vacunas por toda la ciudad para que cada uno de esos efectores público-privados pudiese vacunar su personal. Y ahí nomás arrancamos. Me quedé vacunando hasta las 8 de la noche. Fue 12 horas de pie vacunando y en un momento digo, me duele un poco el brazo, me molestó un poquito, llegué a casa, me tocó Sputnik y me dio un 38. Me tomé un paracetamol, me fui a dormir al otro día a seguir vacunando y estaba perfecta. Bien. Pero yo por lo general no recomiendo algo si no lo he probado previamente, me parece curioso. Pero si pensamos en la variolización, el médico que justamente descubrió la vacuna de la viruela, ahora está erradicada, tomó esas costras de la mano de un niño y los tomó las costras justamente que eran de la viruela de la vaca, la viruela boba, la viruela bovina, y con eso inyectó, si no recuerdo mal, al hijo de este hombre que estaba justamente ahí recolectando la leche, y ese niño después le inocularon viruela y el niño no murió. Entonces ahí surgió con llenar la vacuna de la viruela y creo que después se había autoinoculado también. Hay mucho en la historia justamente de distintos profesionales que han probado autoinocularse con su invento antes de difundirlo. Claro. Pero las conversaciones creo que con estas personas que tienen esa ambivalencia en cuanto a vacunas es preguntarle por qué lo harían o por qué no lo harían. La mayoría te va a decir, tengo miedo de hacerle daño a ese ser querido si lo mando a vacunar. Así que creo que hay que trabajar sobre eso, sobre esa información, sobre ese miedo a no dañar, que es parte del juramento hipocrático. Carolina, esto habla también de vos, ¿no? Todo esto que mencionás respecto a tu tarea en tu trabajo profesional, pero más allá de todo lo que ya nos contaste, de tu trabajo profesional, de tu recorrido como médica, como infectóloga y como personal de salud en todos los sentidos, ¿quién es Carolina Subirá, aparte de todo esto que ya conocemos? La no médica. La otra parte.
Bueno, yo primero nací en Rosario. Sí. Así que soy rosarina. ¿De qué barrio? Ascuénaga. Ajá. Me crié en barrio Ascuénaga. Ahí siguen viviendo mis padres todavía. Mi hermana y yo nos mudamos a Echesortu después. Pero ¿Tu hermana está bien? Mi hermana está muy bien. Ella es la parte más creativa de la familia. Es dueña de un estudio de diseño gráfico, genera imágenes de marca, contenido en redes, si la quieren seguir, está en Instagram, es excelente. Puedes decirlo, si querés. Ajá, Julia Subirá estudió, así que la pueden seguir. Somos los únicos Subirá de la ciudad, así que si conocen otro Subirá, es pariente nuestro. Mira. Originalmente es Subirat, porque es catalán. Así que era un pueblito en San Martí de Canals, en Cataluña. Yo sé que tengo parientes, en algún momento los iré a visitar. Pero más allá de la medicina, tendría 6, 7 años y mi tío trajo una de las primeras computadoras a la casa, un Spectrum. Tendría el tamaño de un teclado grande, negro, gordo, se conectaba al televisor de tubo y venían los programas grabados en uno de esos cassettes de cinta magnética. Claro. Fíjense, bueno, eso denota mi edad. Y ahí teníamos justamente los primeros programas. Después apareció la primera computadora más tipo IBM, una 256, ni siquiera tenía disco rígido. Se cargaba el sistema operativo, un DOS con un disco negro grande así. Y yo, que estaba apenas empezando la primaria, programaba en esa computadora porque transcribía los textos que le daban a él en la escuela de computación. Así que para mí la computación siempre fue una gran pasión y en un momento tenía que decidir si hacía ingeniería en sistemas con 2 años de homologación de la UTN o hacía medicina. Al final me decanté por la medicina, pero siempre me llevé muy bien con la parte informática. Y los idiomas. ¿Hablas muchos idiomas? Hablo, bueno, español nativo, francés, inglés, portugués. Y como me apasiona la cultura japonesa, hace más de 20 años que vengo escuchando el japonés en series que veo, lo entiendo por fonética. Así que o sea que hablas puedo japonés. Balbucear cosas en japonés. Estaba, me acuerdo, en un local en Nueva York, en un local japonés comprándome un kimono. Sí. Ajá. Y estaban las dos dueñas de la tienda ahí charlando y yo les entendía lo que decían. Y en un momento, en lugar de contestarles en inglés, les contesté en japonés y me quedaron mirando, diciendo... ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Fue muy gracioso ese momento. ¿Alguna frase en japonés que quieras decirnos ahora? Atashi no namae Carolina Subirá desu. Mira. Ese es mi presentándome. Mi nombre es Carolina Subirá. ¿Fuiste a Japón? No, voy a ir el año que viene. Es más, tenía el viaje programado para marzo del 2020. Bueno. Imagínate qué pasó. Y Japón recién se abrió a los turistas en octubre del año pasado, si no recuerdo mal. Ya lo tenés armado. Ya está todo. ¿Y por qué programado. te interesa tanto? ¿Te gusta? ¿Qué te seduce? Me gustó la idiosincrasia, la cultura japonesa. Me parece muy interesante cómo ellos funcionan como sociedad. Obviamente no son perfectos, tienen muchos problemas de salud mental, pero están basados en una estructura del bushido, del honor, del respeto profundo al prójimo, a la naturaleza. Y tal es así que he hecho artes marciales japonesas. En un momento competí. Ajá. También. Contanos eso. Bueno, yo hacía kendo y aido, que son artes marciales japonesas. El kendo viene a ser una forma de esgrima japonés. Sí. Estás con la armadura. Tenés casco, guantines, la pechera, una especie de faldita y una espada. Que no es la espada samurai, es una espada de bambú que se llama... No tiene un nombre en particular. Entonces, con esa espada uno marca los puntos, la cabeza, el cuello, el brazo, los costados. ¿Entrenabas acá en Rosario? Sí, acá hay varias escuelas donde se puede entrenar y practicar el deporte, para mujeres, para varones, para niños. ¿Y por qué empezaste? Porque siempre he buscado distintos deportes y ninguno realmente me llenaba. Practiqué boxeo, no por lo general deportes de equipo, sino deportes individuales, y ninguno me satisfacía. Hasta que encontré una serie que yo seguía, que se llamaba Carecano, en la cual el protagonista principal practicaba kendo. Y yo dije, qué interesante si se practicase kendo acá en Rosario, vamos a buscar. Estaba a 4 cuadras de mi casa.
el lugar donde yo podía practicar kendo, así que enseguida me puse en contacto con el sensei y el profesor, dije que se podía agendar una visita y volví fascinada, pero fascinada de la primera clase al punto tal de que enseguida me encargué todo el equipo. Te lo tenés que mandar a traer desde Japón. ¿En por serio? courier. Me llegó a los 10 días. Yo fascinada, tenía mi bobú, todo mi equipo, y ya estaba vestida con el pantalón, ese que parece una pollera, Sí, la hakama. Sí. Tenía la hakama, todo mi bobú. Es más, te lo hacen a medida, la espada. ¿Y cómo fue ese tiempo? ¿Disfrutaste de la competencia, el entrenamiento? ¿Cómo es la competencia? Fueron los mejores años de mi vida, un grupo humano maravilloso, viajar con ellos, competir. Fuimos al latinoamericano en Cali, Colombia, y teníamos justamente, había participado del selectivo, había clasificado, iba a participar del latinoamericano que se iba a hacer en Brasil en el 2020, y empezó la pandemia. Claro. Cuando hacen referencia al arte marcial, muchas veces como valores destacan el respeto, la disciplina. ¿Qué cuestiones te marcaron a vos? Eso fue clave, justamente desde el momento en que vos entrás al lugar donde vas a entrenar, a tu dojo, es el saludo al dojo, el respeto hacia el lugar donde vas a entrenar. El respeto hacia la persona que está delante tuyo que te va a enseñar. El respeto hacia su compañero que va a crecer en el deporte contigo, el respeto hacia tu arma, que es tu instrumento. Y lo interesante de estas disciplinas japonesas, a diferencia de otros deportes en los cuales cuando llegas a los 40 ya está, como que terminó la carrera deportiva para ti, el kendo, el iaido, todos estos deportes vos mejorás a medida que envejeces. Hay un nivel de kendo al cual vos no podés acceder si no tenés una cierta edad, porque supone que no tenés suficiente experiencia en la vida como para avanzar a ese nivel. Los kendokas más fuertes son los que tienen 80 años. Claro. Están en Japón. ¿Y te sirve a vos para aplicarlo en tu vida, ¿no? En tu cotidianeidad? Mira, antes de kendo yo estuve haciendo otras disciplinas marciales que eran chinas. Ajá, ¿cuáles? Yo hice Tai Chi Chuan estilo Sun Lutang, que tenía arma, espada corta, tridente, bastón. Y toda la parte de meditación se llama forma, los katas, que os ves la gente moviendo las manos, sí, haciendo patadas en el aire, se ve todo como si fuese un baile. Bueno, en la universidad, antes de rendir parciales o finales, yo estaba en un rincón de la universidad haciendo kata y forma. Créeme que mis compañeros me identificaban porque yo era bastante particular en la universidad. Así que estaba ahí yo haciendo kata, forma, meditación, antes de entrar al parcial. ¿Y te servía? ¿Me sirvió? A mí me sirvió muchísimo. En tus redes personales te autodescribís artista marcial en proceso, algo de esto nos contaste, sibarita itinerante. Bueno, la medicina me permite viajar, sea por congresos, también viajaba bastante con el kendo. Dentro de lo educativo, también viajo para acreditar instituciones porque me formé también como acreditador en calidad, seguridad del paciente, acredito instituciones con el ITAES y todo eso me permite viajar. Pero yo experimento los lugares que visito, las culturas a las que visito a través de su gastronomía. A mí me apasiona, por más que me vean delgada, a mí me apasiona comer. ¿Te gusta comer? Me gusta muchísimo comer, me gusta mucho cocinar, me gusta la cocina internacional y me gusta comer bien. Ajá. Entonces, cada vez que visito un lugar, una cultura, lo primero que busco es a ver cuál es el plato típico, qué se come ahí, dónde se puede ir. Hace poco tuve la oportunidad de viajar a Canadá. Y una de las cosas que le estuve preguntando justamente a los canadienses, a los quebecuas que estaban ahí en el tren conmigo, era qué se podía comer ahí en Montreal, cuál es la comida típica. Y me dijeron, tenés que comer poutine. Ok, pero ¿a dónde voy? No vayas a tal lugar que es muy turístico, tenés que ir a algún lugar típico. Bien, o sea que por el recorrido gastronómico, Carolina se hubiera. Claro, vamos a tal o cual lugar, Caro, vos fuiste, sí, decinos, ¿qué tenemos que hacer bien? ¿Podés comer acá? ¿Podés comer allá? Lo primero que yo siempre les voy a recomendar. ¿Y vas al plato típico o vas a otras especialidades o algo que te guste a vos? Ay, a mí me gusta
soy más tipo aventurero, me gusta comer cosas raras. Viste que hay muchos lugares en Asia también fundamentalmente que cocinan, ¿no? Que uno va y cocinan, por ejemplo. ¿Fuiste a Asia? No, todavía no he ido. Pero con insectos, por ejemplo. Claro. Me gusta ir al barrio chino, al barrio coreano, la parte taiwanesa, entonces si encuentro justamente pequeños barrios de esas características, voy y los visito. Comida armenia, comida rusa, comida china, cantonesa. Sé que en algunos lugares comen insectos que son excelentes fuentes de proteínas. Hasta ahora nadie me los ha servido. Pero, ¿en serio? No. Pero una vez estaba en París y había uno de estos locales justamente que presentan comida típica parisina. Y si bien no pedí los escargots, que son los caracoles, había ancas de rana. Yo dije, mira qué interesante. Bueno, ¿y los pedí. Sí, me gustó. ¿Estaba rico? Sí, estaba muy, muy bueno. Y si hay algún lugar que te dicen que hay alguna comida interesante, algo típico, un nuevo restaurante que se abrió ecléctico, voy y lo visito. Por eso soy súper fan de la Feria de las Colectividades. Claro, eso es algo a lo que voy todos los años, pero religiosamente. Y cuando no se podía hacer la Feria de Colectividades y hacían la noche de colectividades, ahora fue hace poquito, claro. Me armaba el recorrido turístico de las distintas asociaciones que iba a visitar y que iba a comer en cada una. ¿Y te gusta cocinar? Me gusta cocinar. ¿Y tu plato argentino? Locro. ¿Elegido el locro? Sí, soy la cocinera oficial del locro familiar. ¿En serio? Sí. ¿Bien con todo o dejas algún alimento fuera? A la familia no les fascina la idea de los cueritos, colita, patitas, orejitas y demás. Claro. Pero todo el resto sí, les gusta. Así como te hago un locro, te hago un goulash. Claro. Mirá. ¿Y cómo te alcanza el tiempo para todo, Carolina? Soy muy eficiente a la hora de gestionar mi tiempo. Entonces me permito tener mis ratitos para el estudio, mis ratitos para el ocio, para el ejercicio físico, para mis mascotas, para mi familia, para mis amigos. Recién hablabas del arte marcial, de otros intereses que tenés y que has desarrollado también. ¿Cómo te llevas con el cosplay? Mira, yo hice cosplay allá atrás y hace tiempo, cuando tendría 15 años. Sí. Porque formaba parte de un grupo que era Asociación en Defensa del Anime y el Manga, acá en Rosario. Tendría 14, 15 años, fue mi adolescencia, participábamos con mi hermana. Cuando, los 90, no había mucho todavía disponible de información sobre el anime o el manga, se los catalogaba de otakus, tenía una connotación social negativa. Y ahora todo el mundo habla de Dragon Ball Z, de Sailor Moon, está incluso en Netflix, así que se ha popularizado en este momento. Convenciones que se hacen a nivel mundial, acá en Rosario consumo, también. Fuimos a la versión del Comic Con de Rosario, de Buenos Aires, y yo recuerdo una vez haber participado haciendo cosplay. Me disfracé de Utena. Utena sí. Está basado en un manga, fue un anime también, donde era una chica pelirroja, en realidad tenía el pelo rosado y estaba disfrazada con una especie de uniforme de una academia militar y usaba una espada. Así que ya en mí ese ¿participaste concepto, del desfile? No, fue solamente un evento una vez y muchos de mis amigos no solamente participaban de cosplay, sino tenían grupos musicales y cantaban en el escenario. Mirá, ¿y cómo lo viviste a esa experiencia? La verdad, éramos un grupo de unos 30 amigos, muy, muy sano. Veíamos películas, series, nos prestábamos los libros de cómics, jugábamos en su momento a las cartas, el concepto de las cartas Pokémon, las cartas de Yu-Gi-Oh, claro, cuando los que tenían más recursos económicos jugaban Magic, que era mucho más caro, y todos los juegos de rol, eran juegos de tablero, en los cuales vos tenías un director máster que generaba esa historia de un mundo fantástico, y vos desarrollabas tu propio personaje y tirabas dados. Y esos dados decían justamente si vos tenías éxito o no en esa aventura. Y a veces podías pasar horas en las cuales no estábamos atrás de un teléfono celular o una computadora, sino eran juegos de mesa. Claro. Eran juegos de tablero, con dados, utilizaban la imaginación.
o escuchábamos música y cantábamos, y de vez en cuando alguno que traía una PlayStation y jugábamos algún torneo de peleas de arte marcial. Pero creo que fue una adolescencia diferente y muy muy sana. No es que nos gustaba la noche ni... Claro, otros intereses. Los intereses eran otros en ese momento y los compartíamos con nuestro grupo de amigos, que te digo, éramos unos 30. Bien. Así que fue una hermosa etapa de mi vida. ¿Y ahora tu tiempo de ocio? Mi tiempo de ocio estaba más dedicado a la familia. Mi tío, que se crió como un hermano mayor para mí, tiene 3 hijos. Ellos me llaman tía. Y nos encontramos los domingos para comer o en algún evento justamente de la escuela de ellos, salir con mi hermana, amigos míos o del kendo, o incluso pacientes míos que hoy en día son grandes amistades. Mira. Con los cuales nos reunimos. Me gusta mucho el cine. Sí. ¿Qué te gusta? Me gusta ciencia ficción. Realmente me gusta mucho la ciencia ficción, desde Tolkien, Star Trek, Star Wars. Mira, mi corazoncito nerd está ahí. Avatar. Mi película favorita es de James Cameron, es Avatar, la 1. Y haber podido ir por primera vez ya de adulta a Disney, a ver justamente cómo se recreó ese mundo de Avatar que él ideó en sus películas, cómo lo logró plasmar en la 4ª dimensión, en el mundo real, para que todos lo pudiesen experimentar a través del juego. Creo que fue una hermosísima experiencia. Carolina, vamos a ir cerrando. Lo vamos a ir haciendo, pero antes vamos a pasar por un ping-pong. Ping-pong de preguntas, ok. ¿Estás lista? Estoy lista. El despertador suena... 6:45. Lo primero que haces cuando te despertás. Tomarme la levotiroxina, T4. ¿Mate o café? Café. ¿Una película? Avatar. ¿Una canción? River Lee, de Adele. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Un lugar en el mundo? Nueva York. ¿Tu palabra preferida? Resiliente. ¿Algo que te encante de vos? Mi pelo. ¿Algo que no te guste de vos? Mi pie plano. ¿Tu núcleo? Mi familia. Gracias, Carolina. Gracias a vos. Fue un placer. Un gusto, igualmente.